todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva edición, sexta, del curso de Normas de Buena Práctica Clínica en Investigación. Bueno, es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Tenemos un centenar de inscritos, estáis ahora mismo conectados más de 60 personas en este programa que, bueno, trata de dar respuesta a una necesidad que tienen todos los entornos donde se desarrolla investigación clínica intensiva, mm, en los que se exige muchas veces por parte de los promotores comerciales, pero por supuesto por parte de las agencias reguladoras, que los investigadores principales de ensayos clínicos tengan una mínima formación continuada en el ámbito de la investigación. El referente a nivel internacional en este marco de ética y de rigor de la investigación clínica son las ICHs, unas guías estándares que se han actualizado recientemente, con lo cual hace todavía más pertinente este año la formación. Habéis podido, seguro, echar una ojeada al programa que voy a proyectar en pantalla, que está disponible en nuestra web y que, bueno, pues como habéis visto, se programa, se calendariza en 2 semanas, de lunes a jueves de 4 a 6. El programa está impartido íntegramente por expertos de nuestro entorno en el ámbito de la investigación clínica, su organización y apoyo a la ejecución, aspectos regulatorios, el propio desarrollo desde la visión de los investigadores clínicos y también en la parte de gestión de datos. Los ponentes eh, que están descritos en el programa y que aprovecho rápidamente para pasar sobre ellos son Adela García Belló, del Servicio de Farmacia Hospitalaria, Beatriz Alonso, farmacólogo de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital, Blanca Sánchez, en este momento jefe de servicio de farmacología clínica del hospital, Covadonga Catalina, secretaria del CEIM de Cantabria. El CEIM es un órgano esencial en todo el desarrollo de proyectos. Nos va a explicar cómo se trabaja desde este ámbito. Enrique Ocio, un investigador reconocido de jefe de servicio de hematología. Fernando Rivera, jefe del servicio de oncología, también con muchísimos ensayos clínicos. Yo estaré en la parte hablando de estructuras de soporte. Nacho Durán, que hablará de ensayos clínicos desde la perspectiva también, como Fernando, del investigador clínico. Iván, que es farmacólogo del Servicio de Farmacología Clínica, en el que reside la Unidad de Ensayos Clínicos. Joaquín de Cayén de las Cuevas, jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad. Lisset Yelaber, que es técnico en delegación farmacéutica de la Consejería de Salud. Lucía Lavín, también clínica residente asociada de la Unidad de Ensayos Clínicos. Marcos, director científico de Bioval, Marcos López Hoyos. Noelia Vega, facultativa especialista de área del Servicio de Farmacología Clínica y también presentada del CEIM de Cantabria, y Pablo Serrano, subdirector de asistencia secretaria del Servicio Cantabria de Salud. Como he dicho antes, el programa está diseñado en total en 8 sesiones. Hoy empezaremos con una introducción a la investigación clínica y a las guías de investigación clínica armonizada. Mañana seguiremos con el marco legal. El miércoles hablaremos de estructuras de soporte a la investigación, del contrato de ensayos y de la de ensayos. El jueves tendremos una pequeña mesa redonda, debate, resumen de la semana, y volvemos a empezar la semana siguiente, el lunes, para hablar de la cadena de la investigación, el soporte desde la perspectiva de todos los agentes que participan en su desarrollo, también de los investigadores y del CEIM, hablando de calidad y monitorización de ensayos clínicos, un aspecto muy, muy, muy específico de los ensayos y de enorme relevancia, marcado por la regulación. El miércoles hablaremos de la gestión de muestras, datos y producto de investigación, 3 ejes de los ensayos clínicos, para acabar el jueves día 20 de noviembre con otra mesa redonda. Bueno, pues para empezar, hoy tenemos con nosotros a Blanca Sánchez. Blanca es especialista en farmacología clínica, es doctora en medicina,
ha vivido la puesta en marcha de la unidad de ensayos clínicos desde su conceptualización en el año 2010 con el programa EMAS de Farmaindustria. Ha sido también secretario del CIEN de Cantabria durante su reflotamiento en el año 2004 al 2008 y además es la coordinadora de la unidad de ensayos clínicos y jefa del servicio de farmacología clínica. Tiene también experiencia investigadora en el ámbito de la organización y gestión de los ensayos clínicos. Bueno, como os decía, nos va a hablar de los aspectos introductorios, conceptos básicos de los ensayos clínicos que tienen su propio cuerpo de doctrina, regulación y elementos diferenciales dentro de lo que es el marco de la investigación general y también de las guías de práctica clínica de ICH y de los principios de buena práctica clínica. Tendremos al final un turno para ruegos y preguntas, por si se considera pertinente también alzar la mano y establecer un debate, lo cual estaría muy bien. Pues sin más dilación, empezamos con la doctora Blanca Sánchez para que nos dé sus sesiones esta tarde. Buenas tardes, Blanca. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Galo. Es un gusto estar en una nueva edición del curso. Ya nos hemos perdido la cuenta por el número de ediciones que vamos, pero la verdad, y este año se cumple todavía un poco más, es que siempre hay nuevas perspectivas cuando hablamos de las normas de buena práctica clínica. Este año con más razón porque vamos a hablar de la E6R3, que sería una nueva enmienda, casi una enmienda a la totalidad, que no es cierto porque se apoya mucho todavía en las guías anteriores, pero sí que es verdad que la R2, que era la del curso previo y la del curso anterior, era una adenda a las normas de buena práctica clínica que vienen aplicándose desde hace muchos años, pero esta realmente no es una adenda, es una enmienda real. Y esta enmienda real, como veréis, se traduce en una estructura de las guías diferente y en otros focos adaptados a la perspectiva de los ensayos clínicos en nuestro entorno y en todo el entorno mundial, es decir, aplicando nuevas normas muy enfocadas en la aplicación de la calidad en toda la vida del ensayo clínico, desde su diseño hasta el análisis de los datos, aplicando foco también en todas las nuevas gestiones y gestión de los datos, fundamentalmente la gobernanza de los datos y en otros aspectos en los nuevos diseños de los ensayos clínicos, como pueden ser los diseños de ensayos clínicos descentralizados que se irán desgranando a lo largo de todas estas 2 semanas. Yo creo que es un tema, por lo menos desde mi punto de vista, apasionante y que está en constante actualización y en constante flujo. Pues para empezar el curso, la primera sesión va un poco en relación a una pequeña introducción a la investigación clínica y a conceptos básicos sobre ensayos clínicos. ¿Y por qué nos vamos a centrar dentro de la investigación clínica más específicamente en ensayos clínicos? Bueno, pues porque las normas de buena práctica clínica, que es lo que es el motivo en torno al que gira todo el curso, se centra fundamentalmente en este estándar oro de lo que son los estudios en investigación clínica, el ensayo clínico. Y por sus peculiaridades, que es un ámbito hiperregulado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de ejecución o metodológico de los ensayos clínicos, creo que es interesante poner sobre la mesa algunos conceptos que identifican al ensayo clínico como un tipo de investigación clínica que precisamente por estar hiperregularizado está directamente apoyado o se apoya directamente sobre las normas de buena práctica clínica. Mirad, los Institutos Nacionales de Investigación americanos hablan de la investigación clínica como una investigación eh, orientada al paciente, ¿vale? Aquí contempla dentro de lo que es la investigación clínica los estudios epidemiológicos y del comportamiento y la investigación de resultados y de servicios de salud. Hasta tal punto que en el 99, ya nos queda un poco lejos, pero está ahí, la Asociación Americana de Colegios Médicos publica un artículo que se llama Investigación clínica, una llamada nacional a la acción. Y en él define muy bien que el componente de la investigación médica y en salud lo que busca es producir conocimiento de valor para comprender la enfermedad humana, para prevenirla, tratarla
y promover conductas de salud que afecten a toda la población. Los objetivos de la investigación clínica, yo creo que los tenemos más o menos claros, los que nos dedicamos a ello, ¿no? Y es identificar, figurar entre ellos, entre los principales, la identificación de las causas de enfermedad y, por supuesto, el desarrollo de nuevos tratamientos, el estudio de las tendencias, cómo se mueve la sociedad en relación a la salud, y también estaría como objetivo la evaluación de las formas en las que la genética, esto es mucho más reciente, pero está aquí y viene pegando fuerte, puede estar relacionada con la enfermedad. Estos objetivos tienen unas implicaciones directas que para nosotros son muy importantes, las asistenciales, porque está demostrado que la investigación clínica se conecta siempre con una mejora de la práctica asistencial. Podemos decir que es la investigación clínica la que ha movido desde el principio de los tiempos a la mejora o ha contribuido directamente a la mejoría de la práctica asistencial y que además, desde el punto de vista asistencial, se constata que la investigación clínica es un estímulo que mueve al profesional. Es decir, frente al tedio que podríamos suponer, que es el ver día tras día tras día a pacientes aplicando las mismas técnicas, etcétera, si no existe en ese entorno un estímulo que haga, un estímulo de los profesionales sanitarios que les haga buscar soluciones para aquellos pacientes que no entran dentro de las técnicas o de las de diagnóstico o de tratamiento habitual, pues esto no generaría, es la pescadilla que se muerde la cola, esa mejora de la práctica asistencial. Y por supuesto también hay otras implicaciones institucionales con respecto a la investigación clínica, y es que, al menos en el campo del ensayo clínico, estos son una fuente de financiación adicional. Eso lo veréis durante estos días, ¿no? Cuando os hablen de que los ensayos clínicos van respaldados en un porcentaje altísimo por una memoria económica que redunda en el centro y en los propios centros en los que ejecutamos estos ensayos. Y además una imagen institucional, es decir, cuando hace muchos años hablábamos que si uno tenía un caso difícil que tratar se iba a Houston porque eran los centros más prestigiosos y los que tenían conocimientos más avanzados, hoy en día en el mundo de la globalización los avances están prácticamente a la mano de todos los que vivimos en el mundo desarrollado, pero sí que es verdad que sigue habiendo hospitales que dedican gran parte de su tiempo y de su esfuerzo a la investigación y que estos son los que tienen imágenes institucionales de mayor prestigio, ¿no? Hay una conexión directa. Para nosotros la investigación clínica en sí es un plus que redunda en los pacientes, en los profesionales sanitarios, por tanto, y en los centros sanitarios y, por supuesto, en la sociedad en general. Cuando hablamos de investigación clínica, para los que nos dedicamos a ello, el proceso de investigación, el momento más complicado del proceso de investigación clínica es el de la elección del diseño del estudio. Para elegir el diseño con el que voy a testar aquel problema que estoy buscando o aquella solución que quiero encontrar, esta elección debe considerar siempre los conocimientos disponibles en el tema que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque es un apoyo, nos apoyamos sobre lo que ya está construido. En segundo lugar, los diseños que se han utilizado con anterioridad para intentar dar solución a ese problema. La factibilidad del proceso, es decir, cuánto de posible es llevar a cabo esta ejecución. Este punto es de especial enfoque en las nuevas normas de buena práctica clínica, la factibilidad, el medir los esfuerzos para conseguir nuestro objetivo sin quemarnos en el empeño e intentando abordarlos de la manera más factible posible. El tamaño muestral también hay que considerarlo, las consideraciones éticas legales y los costes. Pero además, y esto es un punto crítico en la elección del diseño, el investigador tiene que decidir si se va a mantener al margen como un mero observador o si por el contrario en el estudio en sí mismo va a ser una intervención sobre la población. Y esto es lo que marca la diferencia entre los estudios observacionales y los estudios experimentales. En los estudios observacionales, como su propio nombre indica, el investigador se mantiene al margen, se estudian diferentes grupos y se hacen comparaciones entre ellas, pero no hay una intervención directa, ¿vale? Pueden ser prospectivos o retrospectivos, recogemos datos observados y los analizamos, pero no hay intervención. En los estudios experimentales, lo que buscamos es el impacto de una o más intervenciones y habitualmente la comparación
frente a otra intervención o frente a placebo, otra intervención que ya está estandarizada como un buen tratamiento, por ejemplo, o placebo si no tenemos alternativa de tratamiento, son siempre de carácter prospectivo y hay diferentes diseños. El más complejo de estos estudios experimentales en investigación clínica, en investigación con humanos, es el ensayo clínico, hasta tal punto que nosotros lo consideramos, o que se considera de manera internacional, el estándar oro en la investigación clínica, como si dijéramos el estudio que tiene o que aporta los resultados más creíbles y más sólidos en el entorno de la investigación clínica. Mirad, en el Real Decreto de Ensayos Clínicos a nivel nacional, publicado en el 2015, el 4 de diciembre de 2015, se establece una diferencia, y por eso os lo traigo, entre lo que es un estudio clínico y lo que es un ensayo clínico. Como os dije antes al principio, el ensayo clínico es un campo muy regulado desde el punto de vista ético, metodológico y legal. Y hay una diferencia que este Real Decreto quiso dejar plasmada en cuanto a lo que es en genérico un estudio clínico y lo que específicamente es un ensayo clínico. De hecho, este Real Decreto define estudio clínico como toda investigación relativa a personas que está destinada a tres objetivos. Bien, descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de uno o más medicamentos. En segundo lugar, identificar cualquier reacción adversa de un medicamento. Y en tercer lugar, estudiar aquellos parámetros farmacocinéticos, es decir, cómo se absorbe el fármaco, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se excreta, con el objetivo de determinar su seguridad o eficacia. Cualquiera de estas tres condiciones que cumpla un estudio sobre personas se consideraría un estudio clínico. La diferencia con el ensayo clínico es cuando ese estudio clínico cumpla cualquiera de las siguientes condiciones. La primera sería que se asigne de antemano al sujeto de ensayo una estrategia terapéutica que no forma parte de la práctica clínica habitual del Estado miembro implicado. Este Real Decreto está haciendo referencia fundamentalmente a Europa. Nosotros somos Europa, evidentemente. La segunda condición sería que la decisión de prescribir el medicamento o los medicamentos en investigación se tome junto con la de incluir al sujeto en el ensayo clínico, y no antes ni después, sino en el momento que se toma la decisión de incluir al sujeto, se toma la decisión de prescribir esos medicamentos en la investigación. O la tercera condición, que sería que se apliquen procedimientos de diagnóstico o seguimiento que vayan más allá de lo que es la práctica clínica habitual. Un estudio clínico que cumple las condiciones anteriores, si cumple cualquiera de estas tres, sería catalogado como un ensayo clínico y, por tanto, estaría sujeto a todas las normas desarrolladas en el entorno del ensayo clínico, tanto a nivel nacional como en nuestro caso a nivel europeo. Es decir, estaríamos afectados por la normativa europea de ensayos clínicos. Esta diapositiva es para que aquellos de vosotros que no tengáis contacto con el ensayo clínico os hagáis una idea en la cabeza de lo que tarda en desarrollarse un fármaco en nuestro entorno. En esta figura podéis ver perfectamente aquí cómo existe un desarrollo preclínico, que es aquel que no es en el humano, puede ser in vitro, puede ser in silico, pueden ser en animales, y una vez que este desarrollo preclínico está suficientemente avanzado, las agencias reguladoras, en nuestro caso la Agencia Española del Medicamento o en un ámbito un poco más elevado, la Agencia Europea del Medicamento, decidirían, ante una propuesta de un promotor, que sería el dueño de la molécula, si puede comenzarse, y esta sería la línea divisoria, la negra aquí que tenemos, si puede comenzarse el desarrollo en humanos, es decir, el desarrollo clínico. Y el desarrollo clínico, una vez que esta molécula ha cumplido las condiciones suficientes y necesarias para empezarlo, se divide generalmente en tres fases, que serían las tres fases que conocemos como las fases prioritarias del ensayo clínico. La fase 1 es la más incipiente, generalmente coincide con los primeros experimentos, con las primeras investigaciones en seres humanos. Después tendríamos la fase 2 y la fase 3, que sería la más cercana ya a tener el fármaco definitivamente puesto en el mercado, que sería ya la fase de comercialización o post-autorización, tras esa autorización que tienen que dar las agencias reguladoras para utilizar el medicamento en humanos. En general, en estas tres fases de desarrollo clínico, lo que buscamos es responder una serie de preguntas. Estas preguntas, en la fase 1, que deben responderse, es cómo afecta
el nuevo fármaco al organismo humano, es decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina, y qué dosis sería segura para después, en una segunda fase, definir de una manera más precisa si el agente que estamos testando, si la nueva molécula, tiene algún efecto sobre la enfermedad y las dosis que realmente serían adecuadas para ese testado en humanos. La tercera fase, la más cercana a lo que nosotros conocemos como el verdadero ensayo clínico, que es aquel que compara una terapia nueva con una ya estandarizada en clínica, pues tiene que responder estas preguntas: si el agente nuevo o el nuevo uso de este agente ya conocido, que puede ocurrir en casos, es mejor que el estándar de tratamiento que ya tenemos, con el que ya estamos tratando a los pacientes. Y por otra parte, estos ensayos en fase 3 tienen una peculiaridad, que es el concepto de aleatorización. Es decir, si los participantes que vamos a incluir en el ensayo tienen la misma oportunidad de caer en el grupo experimental o en el grupo control. Esta característica de la aleatorización, que surge con los ensayos clínicos, es clave porque es un arma estupenda para evitar sesgos y para conseguir que los grupos que entren tanto en la terapia experimental como en la terapia de control, en la ya autorizada, sean semejantes y por tanto comparables. En esta diapositiva os traigo las peculiaridades de cada una de estas fases del desarrollo clínico de los medicamentos. Como veis, a medida que la fase va siendo más avanzada, el número de sujetos incluidos en los estudios va aumentando. Es decir, la primera fase, que es la más crítica probablemente, porque es en la que tenemos que verificar que los resultados que hemos obtenido en preclínica son aceptables para el humano, si nos obliga a modificarlo, el riesgo es muy alto, no conocemos todavía la molécula de manera en grandes condiciones, sino solamente lo que viene en el desarrollo preclínico, y por tanto el número de sujetos que se incluyen es bajito, va desde los 20 hasta las pocas decenas de pacientes. En la fase 2, en la que ya tenemos el conocimiento de la fase 1, podemos incluir hasta varios cientos, y en la fase 3, que es ya la fase comparativa por autonomía, aquí pueden ir hasta varios miles de pacientes. La duración también sigue la misma escala, es decir, desde una duración cortita de varios meses en el fase 1, a veces pocas semanas, va incrementándose hasta los ensayos. No solamente estudiar de lleno la eficacia, sino también la seguridad a un plazo intermedio. Y en cuanto al propósito, pues ya lo hemos ido esbozando. La fase 1 se basa fundamentalmente en la seguridad. Las restantes fases no pierden de vista nunca la seguridad, pero empiezan ya a encarar la eficacia en fase 2. En fase 3 la eficacia sería el objetivo principal, aunque la seguridad sigue estando entre sus objetivos secundarios sin abandonarlos. Y lo que yo creo que es muy interesante en esta diapositiva es que esto sigue un orden inverso, es la cantidad de fármacos testados con éxito según la fase. Es decir, en la fase 1 el testado de los fármacos suele ser bastante exitoso. Aproximadamente un 70% de las moléculas que se testan en fase 1 siguen su curso y pasan al estudio en fase 2. Pero fijaros, de este 70% que entra en la fase 2, solamente un 33% acabaría esta fase 2 con éxito, y de este 33 del 70% que entran en fase 3, solamente un 25 a un 30% abandonarían la fase 3 con éxito y progresarían hasta la comercialización del fármaco. Es decir, hay una caída o una pérdida de moléculas en el camino que es muy, muy importante, y que, bueno, esto significa que tiene una repercusión clara desde el punto de vista económico. En esta diapositiva vemos el desarrollo en cuanto a tiempos. El desarrollo preclínico y desde que se inicia el desarrollo preclínico, es decir, no en humanos, sino in vitro, in silico o en animales, hasta que se acaba el desarrollo clínico, hablamos de unos 10 años. Hay desarrollos que a veces son más prolongados, podríamos llegar incluso hasta los 15 años. Una vez que hemos superado el desarrollo clínico, empieza una fase que dura aproximadamente 2 años, en la que hay solicitud de evaluación por las agencias reguladoras de toda la documentación y de todos los ensayos y toda la información que se ha recopilado.
Aquí es cuando se autoriza el fármaco para la comercialización y cuando se estudia el precio e inclusión de los sistemas de salud. Vale, una vez que termina esta fase, que es una fase un poco tediosa, que dura 2 años, aunque el desarrollo clínico haya terminado, pues ya entraría al mercado y aquí durante estos años, hasta los 20 años, tendríamos fase de farmacovigilancia, es decir, seguimos vigilando la seguridad del producto aunque esté comercializado, porque a veces con una exposición masiva a amplias poblaciones podrían aparecer nuevos datos de seguridad que podrían hacernos tomar decisiones, incluso en algunos contados ocasiones, la retirada del fármaco. Es aquí cuando se estudian las nuevas indicaciones de los fármacos que tenemos o los nuevos usos y a los 20 años del desarrollo, del inicio del desarrollo, es cuando expira la patente y empezarían a aparecer los genéricos. Es decir, es un desarrollo largo. Es verdad que en los últimos años, y tenemos un ejemplo buenísimo, aunque ya lo habíamos vivido con anterioridad, estos tiempos son susceptibles de modificación. De hecho, la pandemia ha hecho que, entre otras, las vacunas se aprobaran en mucho menos tiempo de estos 10 años que estamos hablando, ¿vale? Es que con la vacuna para el COVID, en menos de... Es verdad que teníamos un desarrollo de la técnica ya utilizada con otras vacunas, pero el desarrollo que se hizo por un procedimiento especial de autorización se hizo muchísimo más rápido. En menos de, iba a decir, de año y medio ya teníamos vacunas. Es verdad que estaban con unas autorizaciones que no las eximían de seguir ejecutando los ensayos clínicos, aunque estos no hubieran acabado, y que era un procedimiento de urgencia porque teníamos un riesgo social brutal, ¿no? Pero estos son los tiempos habituales y estos son los que se suelen cumplir. Bien, algunos datos que os traigo con respecto a lo que supone, ¿no? de inversión por industria farmacéutica, que en nuestro entorno es quien hace el mayor gasto, el mayor esfuerzo en I+D, en el desarrollo de fármacos, pues en los últimos años sabemos que se distribuye de la siguiente manera. Aproximadamente un 25% de todo lo que se invierte para el desarrollo de un fármaco, aproximadamente el 25% se ocupa en investigación básica, desarrollo preclínico. Casi un 58%, es una partida muy, muy importante, se destina a ensayos clínicos, es decir, a los estudios sobre sujetos, sobre humanos, que hacemos para demostrar eficacia y seguridad. Aproximadamente un 6% de este presupuesto total del desarrollo del fármaco se lo llevan esos 2 años de aprobación a través de las agencias reguladoras y un 9% en farmacovigilancia, en vigilancia de seguridad, una vez que se ha pasado el desarrollo en los ensayos clínicos. Y una nota así, aunque luego veremos un poco más desglosado adelante, para que os hagáis una idea, en 2014 son datos viejos pero que se siguen cumpliendo. La investigación y el desarrollo de un nuevo medicamento suponía un total de unos 2.400, 2.500 millones de euros, que era 13 veces más que lo que costaba el desarrollo de un fármaco en el 79. Después os enseñaré una diapositiva más moderna para que veáis cómo la progresión en la inversión del desarrollo de un fármaco no frena, a pesar de que hay otras herramientas y de que yo creo que en interés de todos es que la inversión se haga de manera correcta, ¿no? Y se haga, porque todo lo que se haga de manera correcta redundará en el desarrollo de nuevos fármacos. Si no hay dinero, no se van a desarrollar nuevos fármacos. Pues aún así, el montante de lo que cuesta el desarrollo de un fármaco no para de crecer. Os traigo aquí una diapositiva antes de cambiar de tercio sobre la complejidad del proceso del ensayo clínico. Es otra variante que a mí me parece interesante tener en la cabeza. Nosotros siempre decimos que la idea sobre lo que queremos o sobre el problema que queremos solucionar, que sería el meollo del ensayo clínico, no es el fruto de una noche de insomnio, en el que el médico que tiene problemas con sus pacientes de repente en una servilleta de papel esboza lo que quiere hacer con unos objetivos, con unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, con unas variables de medida y con unas hipótesis, ¿no? No, el protocolo de ensayo clínico está regulado por el Real Decreto de Ensayos Clínicos y también por la normativa europea y tiene que cumplir unos estándares que no son de mínimos, son de máximos.
Una vez que tenemos este protocolo de ensayo clínico diseñado, eso tiene que pasar por la aprobación de un comité de ética de investigación con medicamentos y por una agencia reguladora, en nuestro caso la española o la europea, si este ensayo está sometido a un proceso de aprobación común a nivel de la Unión Europea. Y además de estas aprobaciones, necesitamos contar con un contrato que tiene que estar firmado, os hablarán del contrato estos días, a varias bandas, y que una vez firmado es el pistoletazo de salida para la ejecución. Pero es que una vez que empezamos a ejecutar el ensayo clínico, también de esto os hablaremos cuando salemos de la unidad de ensayos clínicos y cómo hacemos las cosas, es una actividad que está también muy regulada y sometida a constantes auditorías por parte del promotor, a inspecciones por parte del promotor, perdón, inspecciones por parte de las agencias reguladoras y bueno, en constante vigilancia para ver que no nos movemos ni un ápice de todos aquellos procedimientos que nos exige el protocolo del ensayo clínico y en aras de conseguir mantener al paciente seguro dentro del entorno del ensayo clínico y conseguir unos datos de calidad que hagan que haya merecido la pena llevar a cabo todo este esfuerzo dentro de la vida del ensayo clínico. Muy bien. Antes de pasar entonces a hablaros del entorno de las normas de buena práctica clínica, de la Conferencia Internacional de Consenso, dejaros aquí unas reflexiones en cuanto a lo que significan los ensayos clínicos en nuestro entorno hoy. Para nosotros son una oportunidad para pacientes que no tienen alternativa terapéutica para sus procesos clínicos. Esto intentarán transmitiros los investigadores que están convocados dentro del curso. Son una oportunidad para el avance y la mejora de la terapéutica global y, por tanto, una oportunidad para la mejora de la salud de la sociedad en su conjunto. Sabemos que hay un paralelismo entre la calidad asistencial de los hospitales y el número de ensayos que se realizan. Yo creo que no hay ninguna duda de la calidad asistencial del Hospital Marqués de Valdecilla, yo creo que sí queda de manifiesto, y la trayectoria que tenemos en el desarrollo de ensayos clínicos también está ahí, se puede consultar. Y finalmente, el ensayo clínico es una metodología de trabajo que se apoya en la calidad, en la ética y en la confidencialidad y que es absolutamente extrapolable al día a día del trabajo asistencial. Nosotros siempre decimos que el ensayo clínico es una manera de hacer las cosas que después ayuda también a hacer las cosas mejor en el ámbito asistencial, sin ninguna duda. ¿Vale? Muy bien. Pues la complejidad del entorno, ya para terminar esta primera parte de la ponencia, del ensayo clínico que incorpora a multitud de agentes, están los investigadores, pero están los sujetos que participan en el ensayo clínico, están el comité de ética, el comité de ética que está velando por la integridad de los sujetos y porque las cosas en los ensayos clínicos se hagan bien desde el principio, las autoridades sanitarias que también están implicadas en el proceso de autorización de los ensayos, el promotor que es el que pone el dinero y además del que parte la idea de hacer el ensayo clínico, pero también hay muchos otros agentes, como por ejemplo los laboratorios centrales que analizan las muestras extraídas a los sujetos de ensayos clínicos o los coordinadores de estos ensayos clínicos, muchos de ellos conectados al curso hoy seguro, y por ejemplo los que gestionan los datos, que también son una parte pivotal. Conocer todas las expectativas de todos estos agentes implicados y el conocer también los deberes y los derechos de estos agentes es el punto de partida de las normas de buena práctica clínica. Aquí todo el mundo que está formado en ellas conoce cuáles son las expectativas de cada uno de los agentes y cuáles son sus derechos y sus deberes. La coordinación de todos estos agentes hace que los ensayos clínicos lleguen a puerto al final de manera correcta. Ahora sí. Vale. Vale. Mirad, la investigación clínica, yo creo que ya lo he repetido unas cuantas veces desde el principio, está regulada por condicionantes éticos, legales y de método, ¿no? Y es obligatorio que los investigadores clínicos tengan estas nociones. Esto es lo que decimos, ¿no? Cuando el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Pues en este ámbito de la investigación clínica es exactamente igual. Es decir, es de obligado cumplimiento el conocer los estándares, los condicionantes éticos, legales y metodológicos para llevar a cabo la investigación clínica de una manera adecuada, ¿vale? Entonces,
hay unos hitos históricos que motivan cambios y estos cambios son fundamentalmente los que ocurren durante los años 60 y los años 70. ¿Qué ocurre entre los años 60 y los 70? Pues hay un aumento brutal en las regulaciones de cada uno de los países, en nuestro ámbito europeo también, pero en los tres continentes, bueno, en los continentes, en América, en Europa y en Asia en las zonas más limitadas, pero también en las que empiezan a aparecer leyes y regulaciones y directrices para informar y evaluar los datos de seguridad, calidad y eficacia de los nuevos medicamentos. ¿Qué ocurre? Que la industria farmacéutica se empieza a internacionalizar, es decir, trasciende las fronteras de los países que originariamente eran productores de fármacos y buscan nuevos mercados globales. Lo que ocurre en esos años es que hay unas discrepancias brutales en cuanto a los requisitos técnicos y esto de cada país, y esto obligaba a que cuando la industria farmacéutica quería aprobar un nuevo fármaco que ya había desarrollado en otro país, en otro segundo, tercero, cuarto país, el problema es que tenía que duplicar muchísimos de los procedimientos de prueba y esto suponía un costo terrible. Es decir, una industria, un promotor podía haber realizado los ensayos clínicos en un país, pero resulta que cuando quería probar su molécula en otro, ese país le pedía repetir muchos de los ensayos clínicos en su población que ya se habían llevado a cabo en el primer país, ¿de acuerdo? Esto, además de consumir muchos recursos económicos, consumía mucho tiempo y al final lo que ocurría también es que sí, una vez aprobado el medicamento en el primer país, este ya llegaba a los pacientes, pero si había pacientes en otros países que necesitaban beneficiarse de ese fármaco que ya se había testado, tenían que esperar a que volvieran a repetirse esos ensayos clínicos y por tanto el fármaco llegaba ya en ocasiones muy tarde a los pacientes y claro, según qué patología, pues ya esos fármacos pues ya no cumplían su función. Y así aparece lo que se llama la Conferencia Internacional de Consenso para requerimientos, para el registro de estos productos farmacéuticos para uso humano. Esta Conferencia Internacional de Consenso tiene lugar en 1990 y es una iniciativa que contempla a Europa, a Estados Unidos y a Japón. De manera inicial, a esta iniciativa se han ido incorporando múltiples países. De hecho, en los últimos años se ha incorporado incluso China. Es verdad que cuando comienza la iniciativa es en Europa, en Estados Unidos y en Japón, donde se producía el desarrollo de más del 90% de los fármacos que entraban en el mercado. Es decir, tenía un sentido. ¿Cuál era el propósito de esta conferencia internacional de consenso? Pues conseguir una mayor armonización mundial para asegurar que los fármacos que se desarrollaban y se registraban fueran más seguros, fueran eficaces y de mayor calidad, con el uso de recursos más eficientes posible. ¿Por qué? Porque si sobran recursos o no se emplean recursos innecesarios, esos redundarán en la generación de nuevos fármacos, ¿vale? Y conseguir, y esto es lo que os he apuntado antes, el acceso de los pacientes a nuevos fármacos eficaces y seguros en tiempo. Es decir, conseguir que aquellos pacientes que no tenían alternativa, ante la posibilidad de una alternativa disponible, esa llegue en tiempo sin que bueno, pues el paciente no pueda utilizar. Las guías que son propuestas por esta Conferencia Internacional de Consenso nos marcan que esta conferencia no es un foro de política global ni un foro de negocios, es un foro científico, es una conferencia para nuevos fármacos en la que se generan guías que aportan cómo recoger los datos de forma científica para una autorización de comercialización, ¿vale? Con optimización de recursos. Mirad, os traigo algún ejemplo de las últimas décadas. Por ejemplo, la FDA, que es la Food and Drug Administration, sería la agencia reguladora de referencia en Estados Unidos, entre el 2006 y el 2010 aprobó solo 28 nuevas moléculas. Y en un periodo equivalente posterior, entre el 2011 y el 2015, aprobó 56 moléculas. Claro, si esto no nos da una referencia del montante global de moléculas que se están desarrollando en ese periodo, pero son muchísimas más. ¿Qué significa esto? Significa
altas inversiones, es una inversión que además caduca, porque a los 10 años de vida, tiene 10 años de vida en el mercado, a partir de ahí expira la patente y empieza la fabricación de genéricos, como ya os he explicado, y las farmacéuticas invierten en I+D aproximadamente entre un 10 y un 20% de lo que tienen. Es verdad que muchas de las moléculas que se desarrollan son competidores que se llaman Me Too, yo también. Son moléculas muy similares a las que ya están comercializadas, con algunas pequeñas variaciones que pueden aportar más seguridad o ligera o discreta más eficacia, pero que tienen mucho menos riesgo porque ya sabemos que los fármacos originales cumplen su papel y están ya testados, ¿vale? Os traigo aquí en el 2020 el número de moléculas nuevas que autorizó la Agencia Europea del Medicamento y fueron, bueno, en ese año, la Agencia Pública, la Europea del Medicamento publica todos los años un catálogo en el que se habla de las nuevas moléculas autorizadas. En el caso del 2020 fueron 97 opiniones positivas sobre 39 sustancias nuevas. Hubo dos opiniones negativas, es decir, dos moléculas que, a pesar de que presentaron su documentación, la agencia no consideró que tenían que ser aprobadas y en 16 casos se retiró la autorización. Como veis, es un proceso dinámico el que el que llevan a cabo las agencias y, bueno, pues el entrar en autorización no significa que esa no pueda ser revocada en un momento determinado. Una cosa para que tengáis un poco más de información, de estas 97 opiniones positivas sobre medicamentos de la Agencia Europea del Medicamento el 2020, 8 fueron PRIME, son moléculas nuevas completamente, es decir, que venían a cubrir huecos que teníamos en patologías en las que no había opción terapéutica. ¿Vale? Es interesante ver cómo va la evolución. Esto es de lo que hablábamos antes. Fijaros, esta diapositiva marca en el periodo del 95 al 2015. Las barras azules hablan de los fármacos aprobados por la FDA, por la agencia americana. Si veis, hay fluctuaciones, pero más o menos se mantiene una media muy similar en todos estos años, en estos 20 años del 1995 al 2015. Sin embargo, la inversión para el desarrollo de los nuevos fármacos no deja de crecer, ¿vale? Esto a pesar de que desde el 90 tenemos esta conferencia internacional de consenso y estas guías que van orientadas al desarrollo de fármacos cada vez más seguros, cada vez más eficaces, pero con un montante de recursos que sea necesario, es decir, de una manera eficiente. Bueno, pues a pesar de esto, hay algunos factores que se nos escapan que hacen que el desarrollo de fármacos siga siendo requiera cada vez más inversión y sea cada vez más costoso. Vale, cuando nace la Conferencia Internacional de Consenso, estaba compuesta por 6 partes o por seis agentes distintos. Las agencias reguladoras, la industria farmacéutica de Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea, y unos observadores. Aquí, como observadores, aunque no tomaban parte de las decisiones, pero sí que eran observadores muy interesantes, estaba la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Libre Comercio Europea, y también teníamos conservador a Canadá. La organización es compleja, no nos vamos a meter mucho, pero tiene un comité directivo que se fija en cuestiones administrativas y políticas, aunque hemos dicho que esto no era un foro de política, pero sí que es verdad que tiene que haber conexión con los distintos países. Lo más importante de la organización son los grupos de trabajo de expertos, que son los que elaboran estas guías técnicas, dentro de las cuales se encuentran las normas de buena práctica clínica. Y bueno, pues ha habido diferentes conferencias internacionales de consenso, empezando por la primera, en 1991, la segunda en el 2000, perdón, la quinta en el 2000 y la sexta en Japón en el 2003. Bien, el proceso para asuntos técnicos de la Conferencia Internacional de Consenso es un proceso complejo que sigue 5 pasos fundamentales y no se pueden saltar ninguno de ellos. En el primero sería la construcción de consenso de los borradores de las guías. Después hay un comité directivo que acuerda liberar el borrador. Después hay una consulta pública
importante, regulatoria, donde se consolidan los comentarios de estas 6 partes de las que hemos hablado. En el cuarto paso sería la adopción de las guías por los reguladores y el quinto, la implementación de la regulación. En el caso de las normas de buena práctica clínica, las R3, que son las que estamos hoy, bueno, y todos estos días poniendo foco sobre ellas, ya estamos implementándolas en las regulaciones. Es decir, desde julio del 2025, estas normas de buena práctica clínica R3 son de obligado cumplimiento y ya están implementadas en la regulación. Por eso, a los que nos dedicamos a los ensayos clínicos, ya nos están pidiendo un certificado que avale que estamos formados en esta nueva enmienda de las normas de buena práctica clínica. Al final, ¿qué repercusión sobre los ensayos clínicos o sobre toda la legislación, la ética y la metodología ha tenido este proceso de armonización? Pues partíamos de una situación en la que cada uno de los 3 participantes, Unión Europea, USA y Japón, tenía una legislación y una manera de hacer las cosas muy particular en cada uno de los 3 ámbitos, y a medida que las ICH se han ido implementando y han ido apareciendo guías, lo que se ha ido es ganando un espacio común para todos. Es verdad que todavía quedan algunos aspectos locales que siguen ahí permanentes. En nuestro caso, por ejemplo, el decreto de ensayos clínicos, aunque se apoya muchísimo en la normativa europea, sigue teniendo sus peculiaridades, pero sí que es verdad que el entorno del desarrollo, de la ejecución, del diseño y del análisis de los datos de los ensayos clínicos ahora tiene un soporte común que hace que sea mucho más fácil la autorización de los fármacos en todos estos entornos, ¿vale? ¿Cuáles son los éxitos de la Conferencia Internacional de Consenso en los últimos 20 años? Pues primero, la comprensión de la dimensión de la innovación, ¿no? La innovación necesita un espacio común en el que todos rememos a favor, y esto es uno de los éxitos en los últimos 20 años. La plataforma regulatoria común, a través de la que gestionamos todo lo que es la documentación y la autorización de los nuevos fármacos, la mejora en las guías científicas, la facilitación de la comunicación entre los reguladores y entre los reguladores y la industria farmacéutica hacia un objetivo común, y un uso efectivo de los recursos, incluyendo los datos recogidos en otras regiones. Las guías que se elaboran dentro de esta Conferencia Internacional de Consenso se dividen en 4 grupos: las Q de calidad, las S de seguridad, las E de eficacia y las multidisciplinarias, que son un cajón un poco desastre en el que caben todas las guías que no se ciñen bien a los 3 aspectos anteriores. Os dejo aquí en las diapositivas cómo acceder al entorno de la Conferencia Internacional de Consenso, es esta dirección que tenéis aquí, y aquí podéis ir viendo pues, los 4 grupos de las distintas guías. Las guías de calidad, por poneros un ejemplo, tienen guías para todo lo que es la fabricación de los fármacos, las farmacopeas, las validaciones analíticas, la validación de impurezas en la producción. Tienen aquí, por ejemplo, todas las buenas prácticas de manufacturas, que sería el equivalente a la guía de normas de buena práctica clínica que nosotros estamos revisando, pero todo en el entorno de la fabricación de los medicamentos. Las guías de seguridad pues son un set de guías para descubrir riesgos potenciales, por ejemplo, de carcinogénesis o de genotoxicidad o de toxicidad reproductiva, y también están incorporando ahora guías de estrategias de testado no clínico. Es decir, todo esto que está en boga ahora en el ámbito de los ensayos clínicos, que es la incorporación de la inteligencia artificial, fundamentalmente ahora, de momento, en estadios muy incipientes en los que, pues, por ejemplo, queremos planificar cómo se va a comportar un determinado fármaco en el ámbito de las interacciones farmacológicas. Pues todas estas estrategias de testado no clínico previas al desarrollo clínico, a los ensayos clínicos, también estarían desarrollándose aquí. Bueno, tendríamos el tercer grupo de guías, que serían las de eficacia. Estas guías de eficacia están relacionadas con el diseño, con la ejecución, con la seguridad y con la comunicación
de los resultados de ensayos clínicos, y es aquí precisamente donde están metidas, veis aquí la E6, las guías o las normas de buena práctica clínica. Es aquí justo donde encajarían todo el objetivo principal del curso que estamos desarrollando. Pero aquí dentro de las guías de eficacia también estarían, por ejemplo, las guías de ensayos clínicos en población geriátrica, los principios estadísticos para evaluar los datos de los ensayos clínicos, por ejemplo, hay guías para elegir el grupo control en los ensayos clínicos o el grupo o los ensayos clínicos en población pediátrica también estarían aquí. Es decir, son maneras de desarrollar los ensayos clínicos muy específicas en grupos de población muy específicas o en situaciones muy específicas. Vale. El grupo de las guías multidisciplinarias pues son aquellas que cruzan, como os he dicho antes, las líneas de los apartados previamente definidos y que incluye, entre otras, el diccionario de terminología médica, que nos sirve para homogeneizar o para estandarizar determinados cuadros clínicos que podrían estar bajo el paraguas de muchos términos diferentes para optar por la mejor opción. Vale, las normas de buenas prácticas clínicas empezaron con la primera que se publicó en mayo del 97, era la E6R1, posteriormente apareció la E6R2 y acabamos de pasar, está aquí la E6R2, aquí veis que ya se habían incorporado, además de la Unión Europea, de Japón y Estados Unidos, Canadá ya no solo como observador, sino como parte implicada, y Suiza también. Bueno, y con el mismo objetivo que hemos hablado desde el principio, facilitar la aceptación mutua de datos de ensayos clínicos por las autoridades regulatorias en estas jurisdicciones, ¿vale? Realmente esta guía o estas normas de buena práctica clínica E6R2 era una adenda a la anterior, a la R1, pero como os he dicho, la R3, que es la que nos afecta ahora, realmente es una enmienda, no es una adenda a la enmienda anterior, sino que realmente es una enmienda completa. Vale. Eh, Vamos a entrar ya de lleno entonces en las normas de buena práctica clínica en esta enmienda que es bueno, la guía, la E6R3. Mirad, como os decía en un principio, aquí cambia hasta la estructura de la guía. La estructura de esta guía, que iréis viendo, vamos a verla ahora un poco por encima, pero iréis viendo a lo largo de las distintas ponencias cómo se va construyendo lo que es esta guía R3, esta adenda R3, se basa sobre una serie de principios que son los principios de buena práctica clínica de la Conferencia Internacional de Consenso. Sobre esta se construye además un anexo 1, que son unas consideraciones para los ensayos clínicos de intervención. Este anexo 1 ya está aprobado también dentro de esta guía E6R3 y estamos pendientes de la aprobación de un segundo anexo que que incluye una serie de consideraciones adicionales que recaen o redundan sobre lo que ya se comenta en el anexo 1, pero para ensayos clínicos de intervención con unas peculiaridades especiales. Este anexo, como os digo, todavía no se ha aprobado, está a punto de hacerse, ya está en consulta pública. Se preveía que se aprobara en el primer semestre del 2025, pero ya llegamos un poco al límite. Vale, los principios generales, por tanto, vamos a empezar ya de lleno de estas normas de buena práctica clínica, lo que hacen es proporcionar un marco flexible para realizar los ensayos clínicos. Su estructura se apoya en proporcionar orientación a lo largo de todo el ciclo de vida del ensayo clínico. Como os decía al principio, desde que un grupo de investigadores asociados a un promotor empiezan a diseñar ese ensayo clínico hasta que se gesta el protocolo del ensayo clínico, pero luego también durante la aprobación del ensayo clínico por las agencias reguladoras, por los comités de ética de investigación con medicamentos, la firma de los contratos en los centros, la ejecución del ensayo clínico sobre los participantes y finalmente la recogida de los datos y su análisis, ¿vale? Están estructurados para proporcionar orientación a lo largo de todo el ciclo. Es decir, no solo nos orienta
cómo hacer el diseño del protocolo o cómo analizar los datos, sino que va poniendo foco a lo largo de lo que nosotros llamamos el proceso de ensayo clínico, desde que se inicia el diseño hasta que se cierra el ensayo, se analizan los datos y tenemos los resultados, ¿no? Son aplicables a todos los ensayos en los que participan seres humanos, ¿vale? Por tanto, ensayos clínicos. Y lo importante de estos principios generales es que no se pueden tener en consideración de manera separada. Son 11 principios que son interdependientes. Unos dependen de los otros y se tienen que considerar en su totalidad para garantizar que el ensayo clínico se realiza desde el punto de vista ético y que los resultados son fiables. No podemos extrapolar los que nos interesa o aplicar unos y otros no. Son, como os digo, interdependientes, todos y cada una cuentan y además van concatenados unos con los otros, ¿vale? Vale. Esta versión, por tanto, de la R3 son directrices internacionales actualizadas para llevar a cabo los ensayos clínicos y que priorizan la protección de los participantes, la calidad de los datos y la integridad del estudio, ¿vale? Y las actualizaciones claves en esta versión, como iréis viendo también a lo largo de los días, hacen hincapié en la calidad desde el diseño. Este es un sistema de calidad. Si alguno de vosotros trabajáis en sistemas que están regidos por sistemas de calidad, pues aquí es constante reevaluación de lo que estamos haciendo. Es decir, hacemos un cambio, reevaluamos, hacemos un cambio, reevaluamos, hacemos un cambio, reevaluamos, pero en todo el proceso del ensayo clínico. Hay un enfoque mucho más potente que en la versión anterior sobre la gestión de riesgos. Os hablarán de gestión de riesgos dentro del ensayo clínico estos días. Y también se hace muchísimo más hincapié en la adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué nuevas tecnologías? Pues, por ejemplo, los datos del mundo real, los real world, y las herramientas digitales de salud. Si de algo hemos aprendido, y esto yo creo que es fruto fundamentalmente de los últimos 5 años, si de algo hemos aprendido en la pandemia de cómo llevar a cabo los ensayos clínicos, son de estas herramientas digitales, ¿vale? Hemos aprendido cómo los ensayos puede ser necesario descentralizarlos. Los pacientes durante la pandemia era muy difícil que vinieran a las unidades de ensayos clínicos y vinieron. Pero también es verdad que fueron una oportunidad para hablar de ensayos clínicos descentralizados, aquellos en los que no toda su actividad necesariamente tiene que ser llevada a cabo en las unidades de ensayos clínicos o en el hospital o en los centros de salud, sino que permiten también que algunos de los procedimientos se lleven a cabo en las mismas casas de los pacientes, y de cómo interconectar para medir resultados en salud de estos propios pacientes con herramientas digitales de salud, ¿no? Los wearables que llamamos nosotros, los relojes, las PDAs, para los cuestionarios de salud, etcétera. Multitud de herramientas digitales que han permitido que la integración de los datos sea más realista, más rápida y más eficiente. Vale, pues vamos a ver los principios, vamos a pasar por encima de ellos uno tras otro, aunque después vosotros los veréis en cada una de las ponencias cómo se van articulando, ¿no? Esto es el enunciado. Después estos principios se tienen que articular. ¿Y cómo se articulan? Pues principalmente a través del anexo 1 del que os estaba hablando, que es la llevada a la práctica, la ejecución de estos principios. El primer principio habla de que los ensayos clínicos deben llevarse a cabo de acuerdo con los principios éticos que tienen su origen en un código ético imprescindible para la investigación clínica, que es la Declaración de Helsinki, y que tienen que ser coherentes con las normas de buena práctica clínica y con requisitos legales aplicables. Los ensayos clínicos tienen que diseñarse y llevarse a cabo de manera que garanticen los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes. Esta declaración de Helsinki fue por primera vez aprobada por la Organización Mundial de la Salud y sigue actualizándose periódicamente. Os hablarán de esta declaración de Helsinki durante el curso, y es el código ético fundamental que rige la investigación clínica. Por tanto, ensayos clínicos de acuerdo con estos principios éticos. El segundo principio habla del consentimiento informado, ¿vale? Es una característica integral de la conducta ética del ensayo clínico. No puede haber paciente que se incorpore a un ensayo clínico sin haber firmado antes un consentimiento informado. La ética del consentimiento informado, cómo debe obtenerse, qué pasos deben seguirse, qué información debe contener la información escrita que se le pasa al paciente,
cuáles son los tiempos para poder obtener ese consentimiento. Todo esto es fundamental y os hablarán de ello también en las sesiones en los próximos días. Este proceso del consentimiento informado debe garantizar que la participación es voluntaria y nunca bajo coacción. El tercer principio de estas normas de buena práctica clínica es que los ensayos clínicos deben ser objeto de una revisión independiente por un comité de ética independiente. Os hablarán sobre los comités de ética independientes y cuál es el papel que estas normas de buena práctica clínica le adjudican, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus funciones, cuál debe ser su composición. Este es un comité que sin él el ensayo clínico no tendría sentido. El cuarto principio de estas normas es que los ensayos clínicos deben ser científicamente robustos para cumplir su finalidad prevista y tienen que estar basados en el conocimiento y en enfoques científicos adecuados y actuales. Es decir, tienen que ser científicamente robustos porque partimos de un postulado y es que un ensayo clínico no puede ser ético si metodológicamente no es correcto. En la metodología, en la selección de los grupos que se comparan, en la selección de los criterios, de los objetivos, de las variables de medida. Esto es lo que hace un ensayo robusto y esto es lo que le da también no solo calidad metodológica, sino lo que mantiene la ética de este testado. El quinto postulado es que los ensayos clínicos deberán llevarse a cabo por personas cualificadas. Os hablarán durante estos días de los equipos investigadores, del investigador principal, pero también de los subinvestigadores y también del resto de profesionales que colaboran al desarrollo del ensayo clínico todos los días. Toda aquella figura que os puse de todos los que estamos implicados en la ejecución, en el diseño, en el análisis de los datos, todas estas personas implicadas deben estar cualificadas y entre las cualificaciones de estas tienen que estar la certificación en las normas de buena práctica clínica. El sexto principio habla de que la calidad debe integrarse científica y operativamente en el diseño y en la realización de los ensayos clínicos. Esto es lo que os decía, de que la calidad ha entrado dentro del foco del ensayo clínico en todos los puntos del proceso del ensayo clínico, desde el diseño hasta el análisis y comunicación de los datos. Y así debe ser integrada en cada uno de los aspectos del ensayo. El séptimo proceso se vincula a la proporcionalidad. Es decir, todos los procesos, las medidas, los enfoques de los ensayos clínicos tienen que implementarse de manera proporcional a los riesgos para los participantes, a la importancia de los datos que recogemos y de forma que evitemos cargas innecesarias para los participantes, pero también para los investigadores. Es decir, tenemos ensayos tremendamente complejos. Lo que viene a decir las normas de buena práctica clínica es que habrá ensayos que sí que requieran de esta complejidad en los diseños, en los procedimientos, en la recogida de los datos, pero que esta complejidad tiene que estar directamente relacionada con los riesgos de los participantes y la importancia de los datos recogidos. Es decir, no hacer difícil lo que quizá de manera más sencilla iba a obtener los mismos resultados. Por eso nos hace centrarnos en evaluar de manera continuada cuáles son los procedimientos y los procesos que vamos a establecer como parte del ensayo clínico. El punto número 8, ya quedan pocos, se enfoca fundamentalmente en cómo estos ensayos clínicos tienen que describirse de forma clara, concisa y científicamente justificada, y el protocolo debe ser viable desde el punto de vista operativo, ¿vale? Es decir, cuando vamos a diseñar un ensayo y luego vamos a ejecutarlo, tenemos que ser conscientes de las complicaciones que implica ese protocolo y tenemos que hacer una evaluación de su viabilidad desde el punto de vista operativo. El punto 9 es que deben generar resultados fiables y aquí no hay duda, es decir, si tenemos un ensayo que está bien diseñado desde el punto de vista ético y metodológico, lo esperable es que los datos que obtengamos sean fiables. Y un dato fiable no significa que sea un dato favorable
para la intervención que estamos planificando, sino que si los resultados son positivos, si son negativos, pero resultados fiables, porque todo el proceso hasta la obtención de los datos y su análisis, incluido esta obtención y este análisis, han sido correctamente diseñados y correctamente ejecutados, ¿vale? Y esto nos llevaría a la publicación de estos resultados, incluso aunque no sea el esperado. El punto número 10 habla de las funciones y responsabilidades en los ensayos clínicos que deben estar muy claras y documentarse apropiadamente. Cada uno de los agentes que participan en el ensayo clínico tiene que tener muy clara cuáles son sus funciones y estas deben estar recogidas y nadie deberá ejecutar funciones que no están, en las que no está delegado, porque esto sería incumplir las normas de buena práctica clínica. Cada uno en el ensayo clínico sabe cuál es su sitio, sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su función y su responsabilidad, y esto tiene que quedar claramente documentado. La falta de documentación o la ejecución de tareas no delegadas desde el inicio del ensayo es un incumplimiento del protocolo y esto puede tener consecuencias importantes, como veréis en los próximos días. Y el último principio habla de los medicamentos en investigación, de esto también nos hablarán desde la farmacia del hospital, que tiene una amplia experiencia en la ejecución de ensayos clínicos, y habla de que los medicamentos utilizados en el ensayo clínico deben fabricarse de acuerdo a las normas de correcta fabricación, estas que hablábamos inicialmente, y que se gestionará de acuerdo con las especificaciones del producto y el protocolo del ensayo. Es decir, siempre dentro del paraguas del protocolo del ensayo es como manejaremos esta medicación, garantizando que no solo que se ha fabricado correctamente, sino que se conserva en las condiciones necesarias. Vale. En resumen, esta guía esta nueva guía, estas nuevas normas de buena práctica clínica, representan una evolución hacia esta incorporación de principios relevantes en avances tecnológicos y en el diseño de ensayos clínicos. Va orientada a la facilitación de un ecosistema cada vez más digital, como no podía ser de otra manera. Esto es lo que está pasando en nuestro entorno y esto se tiene que reflejar en la manera en la que se llevan a cabo los ensayos clínicos. Hace mucho énfasis en procesos reflexivos. Yo creo que he sido bastante incisiva en esto. Procesos reflexivos a lo largo de la concepción, diseño, ejecución y análisis de los ensayos clínicos, constantemente reevaluando desde el punto de vista de la calidad cómo estamos haciendo las cosas, y tienen un enfoque basado en el riesgo, protección de los participantes y en la proporcionalidad de todas aquellas decisiones que se tienen que tomar en el seno del ensayo clínico, ¿vale? El anexo 1, esos serán los principios, el anexo 1 habla del comité de ética independiente, de la figura del investigador, de la figura del promotor, de la gobernanza de datos, que también se abordará durante estos días, y luego tiene unos apéndices que son documentos muy importantes que acompañan al ensayo clínico, no solo el protocolo del ensayo clínico del que ya hemos hablado, o el cuaderno del investigador, que le da información, toda la información obtenida hasta ese momento sobre el fármaco que se está testando, y de los documentos esenciales para llevar a cabo la ejecución del ensayo clínico. Bueno, esto es una vez más en qué se ha focalizado este anexo 2, fundamentalmente en estos tres elementos pragmáticos que tenemos hoy en día encima de la mesa cuando hablamos de ensayos clínicos, pues los elementos de descentralización, todas aquellas actividades relacionadas con el ensayo que se llevan a cabo fuera de la ubicación del investigador, en nuestro caso del hospital. Es decir, todos aquellos que se pueden hacer, aquellas actividades que se pueden hacer en la casa del paciente, que se pueden hacer en los centros de salud, si no son el centro principal de desarrollo del ensayo clínico, todas aquellas funciones de las unidades médicas que pueden desplazarse a casa del paciente, todo esto que era impensable en el seno de un ensayo clínico. Estas son cosas que han surgido a raíz de la pandemia y que se están aplicando hoy en día y que cumplen una función muy buena, y es que hasta hace unos pocos años, solamente los pacientes que venían a los centros en los que hacíamos ensayos clínicos podían beneficiarse de los ensayos clínicos y participar en ellas. Esta descentralización de elementos lo que permite es que pacientes que tengan dificultades en acudir a un centro que hace ensayos clínicos, como por ejemplo, no sé, os puedo poner un ejemplo. Es decir, no es fácil que los sujetos que viven en el Valle de Soba, y os pongo un ejemplo porque me toca de cerca,
tienen fácil venir a todas las visitas planificadas en un ensayo clínico no descentralizado. Bueno, quizá esta política de descentralización nos permita llegar a más población a través de los ensayos clínicos y tener una población pues mucho más diversificada, que nos dé resultados más cercanos a lo que es la población real, ¿no? En segundo lugar, los elementos pragmáticos, que son aquellos bueno, que se implementan en el diseño o en la ejecución del ensayo clínico o en el real world data, ¿no? Los datos los datos de la vida real, que incluyen pues, el uso de datos relativos a la salud del paciente, que se pueden recoger de una variedad de fuentes muchísimo mayor fuera de lo que es el entorno del ensayo clínico, ¿no? Pues como son los registros electrónicos, bueno, muchas otras herramientas. Todo esto está contemplado, creo que me he salido, pero era la última. Eh, Todo esto está contemplado en estas nuevas normas de buena práctica clínica, con la E6R3. Disculpadme porque es un poco árida esta primera parte de la exposición, pero intenta centrar las normas de buena práctica clínica en el contexto adecuado para después ir entendiendo e ir construyendo sobre ello. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y si no hay preguntas, nos vemos mañana.